Continuamos nuestra explicación del Evangelio, el discurso después de la Santa Cena. Entonces, el capítulo 13 de San Juan, versículo 36 y siguiente, nos anuncia la negación de Pedro. Díjole Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respondió Jesús: a donde yo voy, no puedes tú seguirme ahora, me seguirás más tarde. En efecto, San Pedro va a seguir a Cristo y bien va a ser crucificado el año 67 en Roma, en la cabeza abajo, y va a ser sepultado en la colina del Vaticano. Y sobre esta tumba, más tarde, después de los años 320, Constantino va a construir esa basílica sobre su tumba, ¿sí? Entonces, me seguirás más tarde. Y la basílica actual del Vaticano es la tumba de San Pedro, de hecho, no es la catedral del Papa. La catedral del Papa es San Juan de Laterán. La basílica de San Pedro es la tumba de San Pedro. Entonces, me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Respondió Jesús: ¿darás por mí tu vida? En verdad te digo que no cantará el gallo antes que 3 veces me niegues. Y aquí nuestro Señor anuncia esta caída de San Pedro, y en efecto San Pedro va a tener la imprudencia de seguir Cristo después de la agonía, cuando lo tomaron preso, y va a tener la imprudencia de seguirlo hasta la casa del sumo sacerdote y ponerse en la garganta del lobo. Ahí se cantaba con los servidores, con los policías locales, y una muchacha dice: ¿tú también eres de ellos? No lo conozco. Después le preguntan otra vez: te juro que no lo conozco, te juro. Y finalmente, cuando baja Jesús del juicio al sótano, pasa por ahí Jesús, lo mira, el gallo canta y San Pedro se acuerda y sale y llora amargamente. Y esto de llorar amargamente fue un acto de confesión perfecta de San Pedro. De hecho, él fue perdonado. El anuncio de las negaciones de Pedro prepara el diálogo final del Evangelio, donde Jesús pregunta a Pedro si le ama. En capítulo 21, 15, 19, después de la resurrección, Jesús habla con Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis corderos. 3 veces le pregunta. Y los santos dicen que esas 3 veces preguntado era para borrar las 3 negaciones. Una vez más, Pedro habla a su maestro con sencillez y sincera disposición de seguirlo hasta la muerte. Sí, Señor, estoy listo a seguir hasta la muerte. Y Pedro era sincero, pero solamente todavía no había llegado su hora. Pero aún no estaba preparado. En efecto, en esos momentos el entusiasmo de Pedro es ardiente, pero poco firme. Más tarde adquirirá la fortaleza que se asiente en la humildad. La fortaleza se asiente, se enraiza en la humildad. Entonces, cuando no se considere digno de morir, como su maestro, morirá en una cruz, cabeza abajo, clavado en la tierra de Roma, esa piedra sólida que pervive en los que le suceden y que es el fundamento sobre el que se edifica indefectible la iglesia de Cristo. Las negaciones de Pedro, signo de su debilidad, fueron ampliamente compensadas por su profundo arrepentimiento. Entonces dice el Evangelio: cuando escuchó el gallo cantar, lloró amargamente. Esto de llorar amargamente de Pedro es muy importante. Por eso yo aconsejo a la gente que bien cuando ha caído en pecado y quiere confesarse y no encuentra sacerdote, no puede confesarse, y bien que se ponga de rodillas, si la salud permite, que de todo corazón pida perdón al Señor con el deseo de confesarse, con arrepentimiento y firme propósito de corregirse, y bien hará como San Pedro, un acto de confesión perfecta. Y cuando ve un sacerdote, ve ahí declarar sus pecados. Pero mientras, si muere, se salvará. ¿Por qué? Porque hizo acto de confesión perfecta. Entonces, las negaciones de Pedro son signo de su debilidad,
signos de su debilidad fueron ampliamente compensadas por su profundo arrepentimiento. Que cada cual tome ejemplo de contrición y si ha caído no se desespere, sino que siempre confíe en que puede hacerse digno del perdón, dice San Beda el Venerable. Entonces que cada uno tome ejemplo de la contrición de Pedro y si ha caído no se desespere, sino que siempre confíe en que puede hacerse digno del perdón con el arrepentimiento sincero, imitando a San Pedro. Con todo, la fidelidad a Cristo depende del amor. ¿Cuál es el secreto de la perseverancia? El amor. Enamórate y no lo dejarás. Entonces, el que ama bien hace esfuerzos, el que no ama no hace esfuerzos. Pasamos ahora al capítulo 14 de San Juan. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo diría, porque voy a prepararos el lugar. Cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Pues para donde yo voy, vosotros conocéis el camino. Conocéis el camino. Parece que hay un problema aquí. Díjole Tomás, Santo Tomás, el apóstol, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Maravilloso esto, San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El término es el Padre, Dios Padre. Para llegar a Él es Jesús el camino por su vida y doctrina. Es la verdad por cuanto cumple las promesas divinas contenidas en la ley y los profetas. Es la vida porque esta se halla en Él y Él la comunica a los demás. ¿Y cómo nos comunica? Las comunica mediante la Iglesia. Yo soy camino, vida, verdad. Todo protestante va a decir, ok, es verdad, así es, ok. Pero Jesús hoy sigue salvándonos como mediante su Iglesia. Y si rechazan la Iglesia, están perdidos. En San Juan capítulo 1:4 dice, en Él estaba la vida, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas, y las tinieblas no la abrazaron. Hoy, por desgracia, muchos nos robaron la Biblia y piensan que lo que dice la Biblia se aplica a ellos. No es verdad. Lo que dice la Biblia se aplica a nosotros y no a ellos. No a ellos. Veamos un poco esto. Yo soy camino, vida, verdad. La palabra de Jesús al responder yo soy el camino, la vida y la verdad van más allá de la pregunta de Tomás. Ser la verdad y la vida es lo propio del Hijo de Dios hecho hombre, del que San Juan dice en el prólogo de su Evangelio que está lleno de gracia y de verdad. San Juan capítulo 1:14. Está lleno de vida y verdad. Él es la verdad, porque con su venida al mundo se muestra la fidelidad de Dios a sus promesas y porque enseña verdaderamente quién es Dios y cómo la auténtica adoración ha de ser en espíritu y en verdad. Él es la vida, por tener desde toda la eternidad la vida divina junto al Padre, y porque nos hace, mediante la gracia, partícipes de esta vida divina. Entonces, Cristo, vida, camino y verdad, y bien nos comunica la vida divina mediante la fe en su sangre, y esta fe nos impulsa al bautismo y a la penitencia. Ahora los niños están bautizados en la fe de sus padres, no hay problema, pero los adultos, ¿por qué un adulto católico, por ejemplo, se confiesa? ¿Por qué? Bien, se confiesa porque tiene fe. Porque tiene fe. Si no tiene fe, no se confesaría. ¿Por qué el protestante no se confiesa? Porque no tiene fe. Así de sencillo. Perdió la fe verdadera para inventar una fe humana. Entonces, mediante la confesión, bien, si hemos tenido la dicha de pecar gravemente, recuperamos la gracia y la santidad mediante la confesión. En la confesión, el Cristo, mediante el sacerdote, bien, derrama su gracia, derrama la vida divina, finalmente la gracia y la vida divina nosotros,
derrama la vida divina en nosotros, en nuestra alma, expulsa el demonio y el pecado, cierra por el infierno, abre la del cielo, nos hace hijos de Dios y alumbra nuestra fe y esperanza y nos da la caridad del Espíritu Santo. Es algo maravilloso. Realmente, como el alma anima el cuerpo, así la gracia anima el alma. Sin gracia el alma es un cadáver. Y ahora cuando vemos a ojos humanos la mayoría de la gente que nos rodea, es el pecado mortal. Y es una catástrofe sin nombre esto. Realmente es terrible esto, es terrible. Entonces, continuamos. Entonces Jesús es el camino, la vida y la verdad. Por todo ello dice el Evangelio, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Con su respuesta Jesús está como diciendo, porque por dónde quieres ir, yo soy el camino. A dónde quieres ir, yo soy la verdad. ¿Dónde quieres permanecer, yo soy la vida? Todo hombre alcanza a comprender la verdad y la vida, pero no encuentran el camino. Los sabios del mundo comprenden que Dios es vida eterna y verdad conocible, pero el verbo de Dios, que es verdad y vida junto al Padre, se ha hecho camino asumiendo naturaleza humana. Camina contemplando su humildad y llegarás hasta Dios, dice Santo Agustín. Entonces hoy buscan muchas soluciones a los problemas, y bien fuera de Cristo no hay solución. Hay soluciones humanas que más o menos no funcionan. Camino, vida y verdad. Todos hoy hablan de derechos humanos, ¿no? Derechos, ok. Y bien, ¿en qué se basan los 7 últimos mandamientos? Honra, padre, madre, no matar, no fornicar, no mentir, no robar, no desear mujer ajena, bienes ajenos. ¿En qué se basan? En los 3 primeros mandamientos. Y en los 3 primeros mandamientos, los otros 7 son palabras vacías. El que cree en Dios, ama a Dios. ¿Y qué dijo Cristo? Capítulo 13 de San Juan. ¿Qué dice? Os doy un precepto nuevo, que se amen unos a otros como yo os he amado. Y Él nos amó hasta la muerte en cruz. Por eso el cristiano se sacrifica para su prójimo. Entonces, camino, vida y verdad. No hay otro camino que Jesús para ir al cielo. Si buscas, pues, por dónde has de ir, recoge en ti a Cristo, porque Él es el camino. Eso lo dice San Tomás de Aquino. Si buscas, pues, por dónde has de ir, recoge en ti a Cristo, porque Él es el camino. Es mejor andar por el camino, aunque sea cojeando, que caminar rápidamente fuera del camino. Esto es muy importante también. Es mejor andar por el camino, aunque cojeando, que correr fuera del camino. Porque el que va cojeando por el camino, aunque adelante poco, se va acercando al término. Pero el que anda fuera del camino, cuanto más corre, tanto más se va alejando del término. Sí, esto también es algo importante. Por eso yo digo, bromeando, pero es verdad. El mejor de los católicos todavía es mejor. El peor de los católicos es mejor que el mejor de los protestantes. ¿Por qué? Porque aunque pobre pecador, bien, todavía no salió del camino. Es el camino. El católico pecador es como un carro con llantas ponchadas. No avanza, pero está en camino. Cuando se hace hereje, cuando falsifica el evangelio, cuando sigue un falso profeta de una falsa iglesia pirata, está en el barranco. El católico pecador, como el carro con llantas ponchadas, y cambia la llanta y adelanta. El pobre católico pecador peca por debilidad, por pecado de animal, pero recupera la gracia teniendo la fe en la palabra de Dios, que dice: hay perdón los pecados. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, a quienes tienen que ser detenidos. Esto también es muy importante saber. Por eso digo, el peor de los católicos es mejor que el mejor de los protestantes. ¿Por qué? Porque está en el camino. Cambia la llanta, avanza. Por eso tenemos que trabajar para la conversión de esos pobres católicos, y su conversión, y su catequización, y su confesión. Sigue diciendo el Evangelio. Vamos a seguir entonces el camino. Entonces aquí nuestro Señor dice claramente: yo soy el camino, la vida, la verdad. Y también dice: nadie pasa al Padre sino por mí. Eso también es importante. Nadie pasa al Padre sino por mí. Entonces, un hombre, una persona que funda un
una disque iglesia, disque religión, es un pobre tipo, es un malhechor. Pobre de ellos, pobre de ellos, están perdidos. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Aquí Felipe interviene: muéstranos al Padre. Y gracias a esta palabra de Felipe tenemos algo interesante. Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto, a mí ha visto el Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo de mí mismo. El Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. A lo menos creedlo por las obras. Por las obras. Entonces aquí también da algo muy importante. No sé, algo muy importante. El que me ha visto el Padre. Y yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El que me ha visto ha visto el Padre. Entonces, realmente Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Dios es hombre. Hemos visto a Dios. Veamos un poco el comentario de esto. El versículo 9, Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto también el Padre. Veamos esto. El versículo 9 es de una intensidad deslumbrante. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Jesús es el rostro de Dios. Noten esto. Jesús es el rostro de Dios. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Sus palabras, sus obras, sus silencios, sus sufrimientos, su manera de ser, de hablar. Jesús puede decir: quien me ve a mí, ve al Padre. San Juan 14, 9. Y el Padre: este es mi Hijo amado, escúchenlo. San Lucas 9, 35. Entonces, quien ve a Cristo ve al Padre. ¿Qué es el Padre? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene. Primera San Juan 4:9, con los menores rasgos de sus misterios, y algo maravilloso. Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos algo muy importante. Dios no nos ha abandonado. Dios es tan bueno que se hizo visible, se hizo hombre, habló con nosotros, dio su vida en la cruz por nosotros y dejó la iglesia para continuar su obra de salvación. Eso también es importante saberlo. Cristo dejó la iglesia para continuar su obra de salvación. Por eso esto de fundar iglesias y cada charlatán hace las suyas, realmente es una obra diabólica. Es algo muy grande esto, muy peligroso. Antes de partir de este mundo, el Señor promete a los apóstoles que les hará partícipes de sus poderes para que la salvación de Dios se manifieste por medio de ellos. Veamos eso también. San Juan, capítulo 14, versículo 12. En verdad os digo, que el que cree en mí, ese hará también las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Y lo que pidiereis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pidiereis alguna cosa en mi nombre, yo las haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Otra vez insiste. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. San Juan 14, 15. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro abogado, el Espíritu Santo, que estará con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo de Cristo es el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis, porque permanece en vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Divinización del alma por la gracia, por la santidad. El que recibe mis preceptos y los guarda,
ese es el que me ama, insiste. El que recibe mis preceptos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Díjoles Judas, no el Iscariote, el otro: Señor, ¿qué ha sucedido para que hayas de manifestarte a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Vendremos a él y en él haremos morada. Lo que llamamos inhabitación trinitaria en el alma. Inhabitación. Vivir en gracia de Dios, en santidad. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y en él haremos morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas mientras permanezco entre vosotros, pero el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará, y todo, os enseñará todo, y os traerá a la memoria todo lo que os he dicho. Entonces aquí nuestro Señor promete la venida del Espíritu Santo, que va a iluminar la mente de los apóstoles. Veamos un poco en forma de comentario. Versículo 16, el Paráclito, dije 16, no vamos un poco a subir arriba, 15. San Juan, capítulo 14, 15 a 31. Nos habla del Espíritu Santo, ¿sí? Vemos esto. Es algo muy, muy interesante. Jesús anuncia que tras su resurrección enviará el Espíritu Santo a los apóstoles, que los guiará haciéndoles recordar y comprender cuanto Él les había dicho. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. Con ello se anuncia ya el misterio de la Santa Trinidad, que se revelará en plenitud con el cumplimiento de esta promesa. El auténtico amor ha de manifestarse con obras. Esto es en verdad el amor: obedecer y creer al que se ama, dice San Juan Crisóstomo. Ese es el verdadero amor: obedecer y creer al que se ama. Por eso Jesús quiere hacernos comprender que el amor a Dios, para hacerlo de veras, ha de reflejarse en una vida de entrega generosa y fiel cumplimiento de la voluntad divina. El que recibe sus mandamientos y los guarda, ese es quien le ama. Entonces Jesús promete el Paráclito. Paráclito es el abogado, el defensor. Paráclito significa llamado junto a uno, como abogado, advocatos, llamado junto a uno, con el fin de acompañar, consolar, proteger, defender. Eso significa abogado, llamado al lado de uno. Parakaleo en griego, llamar a, advocatus, llamado. Entonces, el llamado junto a uno, con el fin de acompañar, consolar, proteger, defender. De ahí que el paráclito se traduzca por consolador o abogado. Jesús habla del Espíritu Santo como de otro paráclito, porque el mismo Jesús es nuestro abogado y mediador en el cielo junto al Padre. Primera San Juan 2:1. El Espíritu Santo será dado a los discípulos en lugar suyo cuando Él suba al cielo, como abogado y defensor que les asista en la tierra. Entonces Jesús es nuestro abogado, claro, mediador, pero Él va a mandar otro paráclito, su amor. Ustedes saben que Dios es uno y trino. Es bueno refrescar la memoria. Dios es como el sol es uno, sin embargo es fuego, calor y luz al mismo tiempo. Dios piensa, llamamos Padre, su pensamiento íntimo, su sabiduría, inteligencia, palabra, verbo interior, lo llamamos Hijo. Es generación intelectual, no es un bebé que nace fuera de uno. Y Dios Padre e Hijo, coeternos, se aman de un amor infinito. Este amor infinito que los une es el Espíritu Santo. Entonces, concretamente, Dios Padre e Hijo expulsan nuestro pecado por su amor, es el Espíritu Santo. Por eso dice, recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, que han perdonados. Y el abogado que nos manda el Espíritu de verdad, esto será siempre en la iglesia. Por eso es hoy ridículo que cada uno inventa una secta, abriendo la puerta de su alma y de las almas necias que le hacen caso al demonio, con el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu sí, pero el Santo no. El demonio anda suelto en estas sectas, por desgracia.
El Paráclito es nuestro consolador mientras caminamos en este mundo en medio de dificultades y bajo la tentación de la tristeza. Por grandes que sean nuestras limitaciones, los hombres podemos mirar con confianza a los cielos y sentirnos llenos de alegría. Dios nos ama y nos libra de nuestros pecados. La presencia y la acción del Espíritu Santo en la iglesia son la prenda y la anticipación de la felicidad eterna, de esa alegría y de esa paz que Dios nos depara, nos prepara. Entonces el Espíritu Santo, hago una paréntesis, el Espíritu Santo fue prometido a los apóstoles, mandado el día de Pentecostés, y en esta iglesia fue recibido, en esta iglesia quedó, a los apóstoles fue dado, y los apóstoles lo comunican. Por ejemplo, Felipe, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, Felipe predicó, bautizó a la gente de Samaria, y son los apóstoles, sacerdotes, obispos, Juan y Pedro, que van a confirmarlos. Entonces nadie puede dar el Espíritu Santo si no es sacerdote o obispo. Hoy cualquier pobrecito impone mano, no sé qué, hay de ellos, no es un juego, es algo muy, muy peligroso. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo? Bien, primero lo recibimos en germen, en el bautismo, y en su plenitud en la confirmación. Seguimos un poco más este capítulo 14, versículo 22. Díjole Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que hayas de mostrarte a nosotros, no al mundo? Y Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mis palabras, etc. Veamos esto también. Los apóstoles se extrañan debido a que entienden las palabras de Jesús como una manifestación reservada a ellos solo, mientras que era creencia común entre los judíos que el Mesías se manifestaría a todo el mundo como Rey y Salvador. La respuesta de Jesús es en apariencia evasiva, pero en realidad, al apuntar el modo de esa manifestación, explica por qué no se manifiesta al mundo. Él se da a conocer a quien le ama y guarda sus mandamientos. Es muy importante. Entonces, una persona que está en pecado, una persona que vive en pecado, en vicio, aunque lea la Biblia y la memorice y conozca, no sirve para nada, porque no ama a Dios. El que no ama a Dios vive en pecado. El que vive en pecado no puede recibir el Espíritu Santo, porque el pecado expulsa el Espíritu Santo. Expulsa, el Espíritu se retira, ¿sí? El Espíritu no es libertad. Entonces Dios, por eso los corazones impuros, los corazones orgullosos, soberbios, no pueden acercarse a Dios, no pueden creer en Dios, no pueden hacer lo que Dios dice. ¿Por qué Cristo no se manifiesta al mundo? Porque falta para recibir a Dios y su Espíritu Santo y su gracia, hace falta amar y guardar sus mandamientos. Dios se había manifestado repetidas veces en el Antiguo Testamento y había prometido su presencia en medio del pueblo. Éxodo 29, 45, Ezequiel 37, 26. En cambio, aquí nos habla Jesús de una presencia en cada persona, viviendo en gracia de Dios. Realmente, el que vive en gracia de Dios, en santidad, es templo escenario del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es inseparable del Padre y del Hijo. Entonces es templo de la Santísima Trinidad. A esta presencia se refiere San Pablo cuando afirma que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. 2 Corintios 6, 16. La conciencia de esta inhabitación, inhabitar, vivir, de la Santísima Trinidad en el alma ha sido para los santos fuente de grandes consuelos. Santa Isabel de la Trinidad, esta monja carmelita de Francia, habla de este tema muy, muy interesante, de la inhabitación de Dios Padre, Hijo y Espíritu en el alma. La conciencia de esta inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma ha sido para los santos fuente de grandes consuelos. Ha sido el hermoso sueño que ha iluminado toda mi vida, convirtiéndola en un paraíso anticipado, dice la bienaventurada Beata Isabel de la Trinidad. Este conocimiento de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma ha convertido mi alma en un paraíso anticipado. Entonces, cuando el pecado, la tentación nos ataca, vamos a decir, no voy a echar el paraíso de mi alma para abrir la puerta del demonio. Es una tontera. Y otro santo decía, meditando
en la habitación de la Santa Trinidad del alma, renovada por la gracia, dice: el corazón necesita entonces distinguir y adorar a cada una de las personas divinas. De algún modo es un descubrimiento el que realiza el alma en la vida sobrenatural, como los de una criatura que va abriendo los ojos a la existencia y se entretiene amorosamente con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y se somete fácilmente a la actividad del Paráclito vivificador que se nos entrega sin merecerlo. Los dones, las virtudes son naturales y bien son dones de Dios. ¿Qué dice después en versículo 26 del capítulo 14? Pero el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que os he dicho. También eso es muy importante. Esto no lo dice el testigo de Jehová, no lo dice a cualquier fundador de secta, lo dice a los apóstoles. Y los apóstoles dejaron lugartenientes. El problema es que las sectas hoy toman la Biblia y piensan que lo que dice ahí se aplica a ellos. No se aplica a ellos, se aplica a la iglesia legítima. Entonces veamos esto. El abogado, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que os he dicho. Veamos esto también. El término que deducimos por recordar incluye también la idea de sugerir. El Espíritu Santo traerá a la memoria de los apóstoles lo que ya habían escuchado a Jesús, pero con una luz tal que les capacitará para descubrir la profundidad y riqueza de lo que habían visto y escuchado. Por eso, por ejemplo, una persona en pecado no puede ser teólogo. Aunque conozca la Biblia de memoria, no sirve. Tiene que vivir en santidad, para que el Espíritu Santo actúe sobre su entendimiento, su inteligencia. El Espíritu Santo trae a la memoria de los apóstoles lo que habían escuchado a Jesús, pero con una luz tal que la capacidad para descubrir la profundidad y la riqueza de lo que habían visto y escuchado. Y así los apóstoles comunicaron a sus oyentes los dichos y los hechos de Jesús con aquella mayor comprensión que les daban los acontecimientos gloriosos de Cristo y la enseñanza del Espíritu de verdad. En efecto, el Espíritu Santo enseñó y recordó, enseñó todo aquello que Cristo no había dicho para superar nuestras fuerzas por superar nuestras fuerzas, y recordó lo que el Señor había enseñado, y que bien por la oscuridad de las cosas, bien por la torpeza de su entendimiento, ellos no habían podido conservar en la memoria. Entonces el Espíritu Santo va a iluminar su mente para que se acordaran de todo lo que había dicho Jesús, y iluminar su mente y también lo que habían olvidado que flote. Con el don del Espíritu Santo recibimos la paz, es decir, la reconciliación con Dios y con los demás. Recibimos la paz, reconciliación con Dios. La paz que nos da Jesús trasciende por completo la del mundo, que puede ser superficial y aparente, compatible con la injusticia. En cambio, la paz de Cristo es sobre todo de reconciliación con Dios y entre los hombres, uno de los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, 22, 23, uno de los dones del Espíritu es la paz, la concordia. También esto es muy, muy importante, ¿sí? San Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy yo. No se turbe vuestro corazón, ni se intimide. ¿Habéis? Entonces la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Entonces esta paz, este don, con el don del Espíritu Santo recibimos la paz, es decir, reconciliación con Dios y con los demás. Mire, la primera cosa que hizo San Juan Bautista, ¿qué hizo? Bien, predicó un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno está en pecado, está en guerra contra Dios, y por tanto guerra consigo mismo y guerra con el prójimo. Cuando tiene reconciliación con Dios, arrepentimiento, reconciliación con Dios, bien, tiene paz con Dios, paz consigo mismo y por consecuencia paz con el prójimo. Entonces la mayor caridad que podemos hacer a alguien es ayudarnos a salir del pecado, impulsarlo a la confesión, al arrepentimiento, mediante los retiros, mediante la confesión, mediante las conferencias. Todo esto ayuda mucho.
Por eso la mayor caridad que puede hacer un sacerdote, y bien, es confesar. Es confesar. La confesión no es cualquier cosa, es poner paz en el corazón, reconciliar al pecador con Dios, reconciliar consigo mismo y por lo tanto poner la paz con el prójimo. Terminamos este capítulo 14. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy yo. No se turbe vuestro corazón ni se intimide. Habéis oído lo que os dije, me voy y venga a vosotros. Si me amarais, os alegraríais, pues voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda creáis, etc. Entonces aquí, cuando dice el Padre es mayor que yo, claro, está hablando como hombre. Esto también es importante, no entender bien eso. El Padre, el Hijo, en la divinidad son iguales. Y yo y el Padre somos una misma cosa, dijo un poco antes. Pero el Padre es mayor en el sentido, cuando Cristo habla de su humanidad, ¿sí? Terminamos. Cuando Jesús dice el Padre es mayor que Él, está considerando su naturaleza humana. Así, en cuanto hombre, Jesús va a ser glorificado, ascendiendo a la derecha del Padre. Jesucristo es igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. El mundo nos ama, dice. ¿Por qué? Porque ustedes no son del mundo. El mundo, como en muchos otros lugares, se entiende aquí el conjunto de los hombres que rechazan a Cristo. Por ello, el príncipe de este mundo es el demonio. Esto se opone a la obra de Jesús ya desde el comienzo de su vida pública en las tentaciones del desierto, en San Mateo 4, 1, 11. Ahora en la pasión vuelve a aparecer para obtener la victoria sobre Cristo, victoria aparente, aunque sea momentánea aparente. Esta es la hora del poder de las tinieblas, en San Lucas 22, 53, en la que sirviéndose del traidor, el demonio consigue que prendan al Señor y lo crucifican. Y bien, Jesús está jugando con el diablo, se deja llevar la crucifixión para vencerlo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada. Que Dios los cuide y tenga la caridad de enviar estas charlas a sus contactos para evangelizarlos.